El fascinante mundo de la ayahuasca. Te narraré cómo fue mi encuentro con esa maravillosa medicina. Misteriosa, sagrada y mágica, que todos deberíamos experimentar para tener una mejor comprensión de la vida material y espiritual. Y así poder vivir plenamente la vida terrena y ascender rápidamente a planos espirituales más elevados y evolucionados. Así, que quédate aquí porque a partir de hoy ya no serás el mismo, ni tampoco serás la persona del montón. En cambio viajarás por el antitiempo, la antiforma, y podrás comprender los mundos energéticos espirituales que hacen evolucionar tu espíritu, aquí en la Tierra. Bienvenido. Siempre había tenido la intriga de saber qué se siente entrar en el mundo de la ayahuasca. Había leído bastante sobre el tema y también había escuchado hablar a algunos de mis amigos. Pero no me atrevía a probarla porque la idea que tenía de esta bebida era que se trataba de un alucinógeno, y por supuesto nunca he hecho uso de ellos. En cambio, siempre me he interesado en el fascinante mundo espiritual. Fue entonces cuando después de hablar largo rato con una amiga que tomaba ayahuasca desde hace tiempo, me dejé convencer y acepté su invitación a tomar esta bebida sagrada y misteriosa. El día llegó. Era sábado en la tarde y partimos hacia un lugar retirado, en las afueras de la ciudad. Era una casa campestre, habían árboles inmensos, muchos jardines y senderos. Una laguna donde se escuchaba el canto de las ranas. También había varios senderos tapizados en piedra y una gran choza, al descubierto y con techo de paja. Al llegar, varias personas me saludaron de mano, muy amablemente. Se percibía un olor a tabaco. Yo estaba muy inquieto, podría decirse que temeroso de experimentar lo que iba a hacer. Me senté entonces sobre una colchoneta pequeña sobre el piso, junto a otras personas, que también experimentarían lo mismo que yo. El viento soplaba suave, parecía que susurraba. Hacía un poco de frío. Pasaba el tiempo, y cada vez me sentía más inquieto y asustado, pero siempre sin dejar de lado mis creencias y cercanías con nuestro Padre Creador. Oraba en silencio, le pedía a Dios que protegiera mi cuerpo de cualquier mal o peligro. A lo lejos se veía una hoguera, las llamas danzaban como si me invitaran a acercarme. Ya era casi la medianoche y entonces llegó un hombre robusto, vestía un traje llamativo de colores. Llevaba collares y accesorios que poco se ven en la vida cotidiana y una corona de largas plumas brillantes. Lucían muy bonitas. Este hombre era el taita, o chamán de la selva, que venía desde el Putumayo, de la tribu indígena Cofán. Estaba acompañado de otras personas. Eran sus asistentes o ayudantes. Vestidos también de trajes muy llamativos. Y entonces ocurrió lo que tanto esperaba, era cerca de la medianoche, y el taita se levantó y empezó la ceremonia. Éramos casi 50 personas. Hizo colocar en fila, primero a los varones para servir la ayahuasca. Luego seguirían las mujeres. Y cuando me tocó mi turno en la fila, sudaba frío, las manos me temblaban un poco, pero me acerqué al taita mientras éste oraba y soplaba la copa con mi medicina. Pronunció unas palabras que no entendí, y me la pasó. Recibí la copa, me encomendé a Dios y la tragué de un solo sorbo, estaba muy amarga, me ardía la garganta. El taita me miró y me dijo, buen viaje. Inmediatamente me retiré y caminé hacia un sendero, sentía que el estómago me ardía como si hubiera tomado fuego líquido, y pensé entre mí. ¿Por qué tomé esto? Ya había transcurrido una media hora después de la toma, y comencé a sentir ganas de vomitar. El estómago se me revolvía. Caminé por un sendero empedrado y oscuro, me apoyé de un árbol y caí sobre mis rodillas. Vomité. Sentí alivio. Pero al levantar la cabeza, todo estaba oscuro, y yo había entrado como a otro mundo. Estaba consciente totalmente, pero veía como si estuviera dentro de una pantalla de videojuegos.
Todo estaba invadido de formas que parecían figuras geométricas de muchos colores que vibraban mucho. Era como si estuvieran encima de una cuerda de guitarra. Sentí mucho terror y traté de regresar al lugar donde estaba la colchoneta, pero no me ubicaba. Sentí desespero y miedo. Traté de calmarme un poco y entonces vi a lo lejos el reflectivo de la maleta que yo había llevado. Como pude llegué hasta allá y me tiré sobre la colchoneta boca arriba. Todo daba vueltas en mi cabeza. Sentía que perdía el conocimiento, movía mis manos y mis pies, para sentir que dominaba mi cuerpo y evitar que me desvaneciera. Fue ahí donde recordé que mi amiga me había dicho, que con esa bebida podría ver mi futuro, entonces con mi mente pedí a la ayahuasca que me mostrara mi futuro. Vinieron a mi mente formas borrosas, veía personas que yo conocía y se desvanecían muy rápido. Fue entonces cuando algo en lo más interno de mi ser me susurró que el ayahuasca no era para ver el futuro, que era para algo más grande. En ese momento me uní a la fuerza de Dios y le pedí que me enseñara sobre esa medicina. ¿Qué era y para qué me servía? Y mientras oraba mentalmente sentí que me sumergía en una luz muy brillante, más intensa que el brillo del oro. Era espléndida, era plena, me sentía muy liviano. No sentía mi cuerpo. Era solo energía viajando entre llamas de luz. Subí muy alto, me sentía libre y feliz, tanto que deseaba no regresar a mi cuerpo de materia. Me acuerdo que oraba y daba gracias a Dios. Le pedía que sanara mi cuerpo y llenara de luz mi alma. Que me diera sabiduría y evolución espiritual. Todo fue muy hermoso, sabía que estaba en el mismo cielo, todo era plenitud y paz, hasta que sentí que regresé y estaba nuevamente en mi cuerpo. Ahí tirado sobre la colchoneta. Fue entonces cuando me di cuenta que el ayahuasca no es una bebida alucinógena. Es una medicina sagrada. Obviamente que se debe combinar con la energía divina y el poder infinito de Dios, para que ésta pueda hacer su trabajo en el espíritu del ser. Desde entonces 1 o 2 veces al año, asisto al ritual de la ayahuasca, siendo cada vez una experiencia distinta y cada vez más profunda y maravillosa. A medida que adquieres experiencia manejas mejor la energía y la vibración de la fuerza creadora. Para beneficio de tu ser y tu mundo. Por eso si te decides a probar el ayahuasca, solo me resta desearte un buen viaje y un feliz aprendizaje. Si deseas preguntar o conocer otras de mis experiencias con el ayahuasca, házmelo saber en los comentarios. Hasta pronto.